Maishapa, ñande yarata pendero basa. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Muchas felicidades a todos ustedes por el inicio de esta hermosa primavera, mes de las flores, de alegría, y a pesar de la circunstancia que estamos viviendo en esta pandemia, llenemos nuestro corazón de esperanza con el amor del Dios Altísimo. Ahora sí vamos a empezar. Tenemos la tercera clasificación de la oración subordinada. Número 3. Pogupewa Niete Yaba, que significa oración subordinada adverbial. Concepto. Ñe ello ayuetape oikoba, ñe eteba moimbaja o paishaguano. Oñanduka, va eishapa, arakae, mo, maera, hamba ere oyehu upe oyehuba, que traducido quiere decir, la oración subordinada adverbial es aquella que hace de complemento circunstancial del verbo en la oración principal, indicando circunstancias de tiempo, lugar, causa, modo, condición y fin. En total tenemos entonces 6 complementos circunstanciales. Hoy les traigo de tiempo y de lugar. Te enviaré ejemplos. El primer ejemplo que tenemos, Oucuevo jae egueruca shebe pecuatia, que traducido quiere decir, cuando él venga, envíame el papel. Egueruca shebe pecuatia es la oración principal. Oucuevo jae es la oración subordinada adverbial de tiempo en este caso. ¿Cómo se identifica? Se identifica con esta pregunta. Arakae. Egueruca shebe pecuatia. Arakae o cuevo jae. O cuevo jae está oficiando complemento circunstancial de tiempo araguaba. La número 2. Ojobo bemonburu o werushupe yopoi, que traducido quiere decir siempre que va lejos le trae regalos. Owerushupe yopoi es la oración principal. Ojobo bemonburu es el complemento circunstancial, en este caso de tiempo, araguaba. Nos vamos en la segunda clasificación, en este caso circunstancial de lugar. A. Jaecuera oweyu oye ejape chupecuera, que traducido quiere decir, ellos se bajaron donde se les dijo. Jaecuera oweyu es la oración principal. Oye ejape chupecuera es la oración subordinada adverbial, en este caso de lugar. ¿Cómo se identifica con esta pregunta? Mo, jaecuera oweyu, mo, oye ejape chupecuera. Oye ejape chupecuera está oficiando de complemento circunstancial de lugar, tendaguaba. Nos vamos en el siguiente ejemplo. Rojoyeu jae oi jahuepe, que traducido quiere decir, volvimos a ir donde ella estuvo. Rojoyeu es la oración principal. Jae oi jahuepe es la oración subordinada adverbial de lugar, que debe responder a esta pregunta. Mo, ojoyeu, mo, jae oi jahuepe. Jae oi jahuepe está oficiando de complemento circunstancial de lugar, tendaguaba. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.